Bienvenidos nuevamente a Expediente 360. El día de hoy analizaremos un incidente ocurrido hace más de 70 años en Roswell, en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. La mañana del 8 de julio de 1947, el periódico Roswell Daily Records amaneció con una portada muy surrealista que acaparó por completo la atención de todo el mundo. Militares capturan un platillo volante en un rancho cercano a Roswell. Se informaba que el ejército de los Estados Unidos había encontrado los restos de un platillo volador, así como la recuperación de varios cadáveres alienígenas. A partir de ese día, esta pequeña, solitaria y un tanto aburrida localidad pasó de ser la capital lechera del suroeste de los Estados Unidos a convertirse en uno de los sitios más misteriosos y atrayentes del país. El video que hoy veremos revela las últimas investigaciones realizadas en torno a este tema. Esperamos sea de su agrado. Expediente 360. Roswell, la primera y la más controvertida conspiración sobre ovnis de la historia. La verdad ha estado envuelta en sombras hasta ahora. Base aérea de Roswell, Nuevo México, 11 de julio de 1947. El ranchero Mac Brazel llevaba 5 días aislado en una celda en la base aérea de Roswell. Brazel estaba detenido sin cargos porque dijo haber encontrado pruebas de una nave espacial alienígena estrellada. Una historia que el gobierno no quería que contara. Mac Brazel había sido detenido ilegalmente. Nadie sabía cuándo iba a volver. Tuvieron que trabajárselo, así lo describiría yo. Tuvieron que esforzarse por controlar al pobre hombre. Día 10, 11 de julio de 1947, 8 a.m. Rancho Foster, Nuevo México. Con Mac detenido, mantener el rancho pasó a ser responsabilidad de su hijo Bill. Sin embargo, Bill se centró en el lugar del accidente y rechazó hablar sobre lo que descubrió hasta años después de la muerte de su padre. Volví a la zona y recogí algunos restos que los militares no habían visto. Me los metí en el bolsillo y los puse en una caja de puros en el cobertizo. Eran trozos pequeños de papel de aluminio o de plomo, pero no se podían doblar ni darles forma. Si las doblabas, las piezas volvían a su forma original. En su testimonio, Bill afirmaba que sin saberlo, estaba siendo vigilado por los agentes asignados a tapar la historia del platillo volante. No sé, creo que alguien había informado al Ejército del Aire porque de repente llegaron unos visitantes y me pidieron que les diera ese material. Una serie de testigos que declararon sobre Roswell fueron considerados mentirosos durante décadas. Nuestra tecnología proporciona un mecanismo para evaluar de nuevo su testimonio. No me dijeron que me lo confiscaban. Simplemente me dijeron que lo iban a tener fuera como fuera, ya sabes. Si este testimonio es cierto, se demuestra que aquello era algo extraordinario. ¿Para qué iba alguien a recoger trozos de un globo sonda? ¿Se puede considerar a Bill Brazel como una fuente fiable? No me dijeron que me lo confiscaban. Simplemente me dijeron que lo iban a tener fuera como fuera, ya sabes. El software de detección de mentiras indica que Bill dice la verdad. ¿Es posible que en algún sitio queden piezas de este material extraterrestre aún escondidas? Yo he ido al lugar varias veces. He excavado e investigado, pero siempre queda un rayo de esperanza por encontrar algún día una prueba definitiva.
Día 10, 11 de julio de 1947, 8:30 am. Base aérea de Roswell, Nuevo México. La mañana del 11 de julio, la operación de encubrimiento se declaró cerrada. Mac Brazel, el testigo clave agotado tras días de cautiverio, salió de su celda de aislamiento. Finalmente se le permitió volver a su casa. Por primera vez en varios días, Bill volvió a ver a su padre, pero lo encontró cambiado. Le hicieron jurar que se mantendría en secreto, pero yo fui al rancho. Le pregunté qué le había pasado y él me dijo: me encontré restos de un accidente. Estoy segura de que si ellos hubieran pensado que Mac iba a hablar después de estar en la base, no lo habrían soltado. Lo habían intimidado tanto que sentía miedo por él y por su familia. Yo seguí haciéndole preguntas y él me dijo: bueno, le dije a los del ejército que no se lo contaría a nadie y más te valdría no saber nada. Bill no fue la única persona a quien le dijo eso. Su vecina Marian Strickland comparte un recuerdo muy similar. Mac era una persona muy reservada y sé que me dijo que no podía contar algunas cosas. ¿Qué hacía que él no hablara sobre esos temas? Una amenaza seria. Creo que le amenazaron con algo, porque le dijeron que si abría la boca podría acabar metido en la cárcel. Y él les hizo caso sin lugar a dudas. No podía decir nada. ¿Había prometido Mac Brazel a los militares no decir nada de lo que había visto? Según la inteligencia artificial, Marian decía la verdad. ¿Pero era el miedo o algo más lo que mantenía a Mac en silencio? En el pueblo se rumoreaba que el ejército había comprado a Mac. Misteriosamente pudo comprarse una camioneta nueva y abrir su propio negocio. Mac Brazel, el mismo que era conocido por no tener ni un centavo. Otra de las vecinas de Mac Brazel, Loretta Proctor, contó aquel rumor. Cuando compraron a Mac y lo encerraron unos días, volvió al pueblo y nunca hablaba de ello, pero nosotros siempre nos preguntamos si le habían recompensado. Cuando volvió aquí, trajo una camioneta y siempre pensamos que le habían dado una recompensa. Es una idea impactante. ¿Había comprado el gobierno al primer testigo del incidente de Roswell? Podría ser cierto. Sé que hay testigos a los que pagaron por su silencio. Cuando volvió aquí, trajo una camioneta y siempre pensamos que le habían dado una recompensa. ¿Mac Brazel aceptó el soborno del gobierno a cambio de modificar su historia? La afirmación de Loretta Proctor es falsa. Me alegro de saberlo, pero a la vez me da pena Mac, incluso más de la que siempre me ha dado, por todo lo que le pasó, por todo el acoso que sufrió. La verdad es que me da mucha pena. Día 9, 10 de julio de 1947, 2:30 p.m. Club de Oficiales, Base Aérea de Roswell. El 10 de julio de 1947, el tanatopractor de Roswell, Glenn Dennis, se citó a comer con una amiga que trabajaba como enfermera en la base aérea de Roswell. Durante aquella comida compartió un secreto con él: la historia de la autopsia a un extraterrestre. Dijo estar presente en la autopsia de un alienígena. Describió un cadáver en una mesa siendo diseccionado y examinado. Al final de esa comida, después de una historia trepidante, la enfermera se levantó y se marchó inesperadamente. Glenn Dennis nunca supo dónde se marchó ni qué había pasado. Me dijo: tengo que volver al cuartel, estoy muy enferma, tengo que volver al cuartel. Y esa fue la última vez que la vi. La enfermera habló de la existencia de una autopsia a un alienígena, pero luego, según Glenn Dennis, desapareció. ¿Se puede confiar en sus declaraciones? Me dijo: tengo que volver al cuartel, estoy muy enferma, tengo que volver al cuartel. Y esa fue la última vez que la vi. Después de comer con la enfermera, nunca volvió a verla. Día 10, 11 de julio de 1947, 11:30 am. Tanatorio Ballard, Roswell, Nuevo México. Un día después, el 11 de julio de 1947, Glenn Dennis intentó contactar con la enfermera. Glenn Dennis se preocupó mucho. Sabía lo que ella había visto y temía que alguien supiera que se lo había contado. Por eso quiso ponerse en contacto con ella y saber cómo estaba.
Yo fui a la base, me puse a hablar con otra enfermera y le pregunté si sabía qué había pasado con mi amiga. Me contestó, se rumorea que ha fallecido con otras 5 enfermeras en un accidente de avión en una misión de entrenamiento. Nada más. Las enfermeras del hospital de la base lo habrían visto todo, especialmente los cadáveres. Me puedo imaginar el nivel de secreto que les impusieron. El gobierno iba a hacer todo lo posible para frenar las filtraciones. Me devolvieron una carta que le había enviado con unas letras rojas que decían fallecida. Es inquietante que pudieran haberla no solo silenciado, sino eliminado. Si silenciaron deliberadamente a la enfermera, la historia apunta a una conspiración asesina de muy alto nivel. Me contestó, se rumorea que ha fallecido con otras 5 enfermeras en un accidente de avión en una misión de entrenamiento. Nada más. La afirmación más conocida de Glenn Dennis, según la cual el gobierno estaba involucrado en un asesinato, es falsa. Glenn Dennis no dijo la verdad sobre la muerte en el accidente de avión. Sospecho que lo dijo para proteger la intimidad de la mujer. ¿Por qué no desveló su nombre ni en el lecho de muerte? ¿Era porque temía que su vida estuviera en peligro si salía el nombre? No lo sabemos. Además de Glenn Dennis y la enfermera, hay otro testigo de una conspiración al que el gobierno no asustó. Alguien que nadie esperaba que hablara, porque era uno de los suyos. La base aérea Wright-Patterson, una muestra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La base aérea Wright de Ohio, conocida como Base Aérea Wright-Patterson, es el centro de la investigación aérea estadounidense, desde que los hermanos Wright inventaron el avión. La base aérea Wright es la sede de la División de Tecnología Extranjera, donde las mejores mentes del gobierno trabajan para analizar, entender e incluso hacer ingeniería aeronáutica inversa. Día 10, 11 de julio de 1947, 1 p.m. Base aérea Wright, Ohio. El 11 de julio de 1947, el teniente coronel del ejército estadounidense, Arthur Exon, descubrió algo extraño en la base Wright. Él observó el alto nivel de seguridad, así como algunos de los vuelos especiales que llegaban. Años después de ascender a general de brigada y retirarse de la vida militar, Exon se confesó. Lo desveló todo en una declaración escrita. Sabían que tenían algo nuevo entre manos. Las piezas eran del espacio. En 1947, la curiosidad de Exon le hizo investigar. Decidió organizar un vuelo por el desierto cerca de Roswell y al sobrevolar la zona del accidente, vio algo asombroso. Los daños del vehículo parecían dirigirse del suroeste al noroeste. Recuerdo huellas de automóvil dirigidas a los puntos clave y excavaciones evidentes en el terreno. Vio las marcas de un gran accidente y una especie de hoyo en el terreno donde algo había caído. Si se tratara de un globo sonda, no habría nada que ver. Esta clave del testimonio de Exon está escrita, y por tanto el detector de mentiras no puede verificarla. ¿Por qué deberíamos creernos la descripción del aterrizaje alienígena? El coronel Arthur Exon era un oficial de alto rango. En su momento había sido comandante de la base Wright-Patterson. Era un militar importante y muy respetado. Eso le da muchísima credibilidad. El teniente coronel Arthur Exon estaba convencido de que había una operación de encubrimiento del incidente de Roswell. ¿Quién tapó todo esto? Bueno, sé que en aquel momento las noticias del lugar llegaron al general Ramey y, por supuesto, al presidente Truman. Entonces hubo mucha preocupación porque la gente pudiera entrar en pánico, así que decidieron empezar un proyecto nacional de encubrimiento. Cuando un militar tan importante dice, sí, lo de Roswell fue cierto, sí, el gobierno lo tapó. Ramey estaba metido, el Pentágono estaba metido, el presidente lo sabía. Y él mismo era quien daba todas las órdenes a sus subordinados. Todo cambia por completo. Día 11, 12 de julio de 1947, 3 p.m. El 12 de julio de 1947, las informaciones de la nave alienígena estrellada seguían preocupando en los niveles más altos del gobierno.
El presidente Truman estaba muy preocupado por lo que pasaba y por la seguridad nacional. El plan consistía en reunir a las mejores mentes para gestionar la situación y controlar toda la información sobre ovnis. El presidente Truman reunió a un grupo de élite conocido como los 12 Magníficos. 6 eran militares y 6 científicos. Su trabajo no solo consistía en tapar y silenciar a la gente, también tenía que ver con avances tecnológicos. Examinaron y recogieron materiales para conseguir una ventaja militar estadounidense sobre el resto de países del mundo. Y sobre todo, para controlar la difusión de información sobre ovnis en la opinión pública. Los objetos voladores no identificados a grandes altitudes que se han visto corresponden a estos globos. Pero pese a todos los esfuerzos del gobierno, los 12 Magníficos no evitan el gran número de preguntas sobre los ovnis. Los avistamientos continúan aumentando. Creían que después de encubrir el incidente de Roswell, todo se olvidaría. Querían que se olvidaran, pero esos fenómenos siguieron ocurriendo. Solo en los Estados Unidos hubo más de 6.000 avistamientos de ovnis en los años 50 y los más de 6.000 avistamientos de los años 60. Creo que los platillos volantes vistos por pilotos veteranos y por militares son objetos de otro planeta. Dejaron claro que no eran un fenómeno pasajero. El tiempo va pasando y la sociedad cambia. Pasamos de 1947, un periodo de posguerra inmediata y de confianza en las autoridades, a los años 50 y a los 60. En el año 1963 asesinaron a Kennedy. Llegó la guerra de Vietnam. El año 72 estalló el caso Watergate y la confianza en el gobierno y en el presidente fue bajando. La pérdida de confianza de los estadounidenses creó una sensación de sospecha y los ciudadanos se cansaron de oír la verdad oficial. Ya no creían la negación por parte del gobierno de la existencia de Roswell, ni los demás avistamientos de ovnis. La gente decía, si el gobierno miente sobre esto, tal vez también mienta sobre los ovnis. Mientras que en 1947 se tapó todo y la gente dijo, venga, pasemos página. A finales de los años 70, muchos de los testigos involucrados directamente en el incidente de Roswell alzaron la voz y empezaron a hablar. Fueron apareciendo nuevas pruebas, evidencias que prometían sellar la verdad sobre lo que había ocurrido de forma definitiva. ¿Pero estas eran las pruebas concluyentes que tanto esperaban? ¿O un engaño morboso del gobierno? Gracias al sofisticado programa de detección de mentiras basado en la inteligencia artificial, los testimonios pueden confirmar que los militares falsearon la historia del platillo volante accidentado en Roswell y silenciaron a todos los testigos. Pero ¿y los extraterrestres que se vieron después del accidente? La inteligencia artificial confirma que el gobierno llevó a cabo una autopsia, pero algunos testigos afirmaron haberlos visto vivos. Entonces, ¿cómo murieron? Alguien que dijo conocer ese secreto fue el fotógrafo Jack Roden. Jack Roden era un famoso fotógrafo del suroeste que trabajaba en Nuevo México, Arizona y Nevada en el año 1947. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo acceso a las instalaciones del FBI, incluida la base aérea de Roswell. Fue su hijo Jack quien nos contó que en una ocasión llamaron a su padre en plena noche. Yo le pregunté sobre ello. Quise saber realmente qué había ocurrido, qué pasaba, y me contestó, hijo, solo diré 3 palabras, lo han matado. Le pregunté qué quería decir, ¿que habían matado la historia? Pero él no decía nada más que lo han matado. Muchos investigadores y estudiosos creen que cuando decía lo han matado, se refería al extraterrestre. Afirmaba Roden que el gobierno había terminado deliberadamente con los extraterrestres para experimentar con ellos. Oí que les hicieron análisis de sangre, que los examinaban. Puede que mataran accidentalmente al alienígena al llevar a cabo esas pruebas sin querer. Por primera vez, que nosotros sepamos, nos enfrentamos a un ser vivo superior, a una especie más inteligente, y la tratamos
como a un animal de laboratorio. Después la rechazamos, nos deshicimos de ella, la matamos. ¿Se puede creer en las inquietantes afirmaciones de Roden? Me contestó, hijo, solo diré 3 palabras, lo han matado. No decía nada más que lo han matado. El programa de detección de mentiras determina que es falso. No me sorprende que el testimonio de Jack sea falso, porque nunca he creído que si nuestro gobierno hubiera tenido un ser vivo alienígena, y además vivo, habría hecho otra cosa que no fuera mantenerlo con vida. Si es falso, la pregunta es, ¿dónde fue? ¿Sigue vivo? En 1995, un productor de vídeo británico publicó unas imágenes que parecían aclarar lo que pasó y confirmaba el final de los alienígenas de Roswell. Ray Santilli publicó lo que parecía ser una autopsia a un extraterrestre. Él adquirió esa cinta de un operador de cámara que había trabajado para el ejército. Son unas imágenes borrosas en blanco y negro, supuestamente grabadas en 1947. El cámara dijo que cuando llegaron al lugar del accidente, todas las criaturas estaban tumbadas de lado y después de unas horas, cuando llegó el ejército, las órdenes eran llevarse los restos y las criaturas. Esta noticia ocupó las portadas de todo el mundo. Son unas de las imágenes más impactantes de toda la historia, difundidas en una pantalla de televisión. Cuando te dice que la cámara no tenía opción de hacer zoom, cuando te dice que llevaba el mismo atuendo que los cirujanos, cuando te dice que las cámaras tenían un foco fijo y cuando se movían no podían controlar el enfoque, entonces tienes que creerlo. Hoy podemos poner a prueba las extraordinarias afirmaciones de Santilli mediante nuestro detector de mentiras. La otra cuestión es, ¿por qué no era una cámara fija que enfocase al cadáver? Los cirujanos estaban siempre inclinados y la única manera de ver a las criaturas era moviendo la cámara. El programa indica que las imágenes de Ray Santilli son falsas. Debo decir que no me sorprende. Vi el vídeo cuando se publicó y era bastante raro. Era como si intentaran enseñarte algo, pero sin enseñar nada. Una trampa para que creyeras que ocurría algo realmente. El propio Santilli reconoció después haber falseado las imágenes y confesó que era la copia de un material auténtico. Es difícil no considerar la posibilidad de que todo eso fuera un intento de fastidiar a los testigos de Roswell, que estaban declarando y enturbiar todo este caso. ¿Significa eso que el motivo real de la falsificación fuera una oscura trama contra todos los testigos que habían aparecido? Los únicos que pueden responder a esta pregunta son los responsables del encubrimiento original, el gobierno de los Estados Unidos. En esta sesión informativa solo se tratará la publicación de un informe del Ejército del Aire titulado El caso Roswell cerrado. O tal vez no. Washington DC, julio de 1997. 50 aniversario del incidente de Roswell. En julio de 1997, el gobierno estadounidense publicó lo que llamaron Informe Definitivo, para cerrar de una vez por todas las teorías de la conspiración sobre Roswell. Lane Russell, noticias de la CNN. Hace medio siglo, residentes cercanos a Roswell, Nuevo México, informaron del accidente de un ovni. Las historias fantásticas se difundieron entre los lugareños y siguen siendo una leyenda en toda la nación. Pero, ¿qué ocurrió realmente? El Ejército del Aire va a contarnos lo que dicen que pasó. Señoras y señores, voy a leerles mi discurso. Tras 50 años de negacionismo, 50 años diciendo que los restos encontrados por Mac Brazel eran simplemente un globo sonda, el gobierno de Estados Unidos admitió que hubo una cortina de humo. Pero la nueva verdad oficial no decía nada sobre ningún platillo volante, ni sobre cuerpos de extraterrestres. Lo que se recogió cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947, fueron restos de un proyecto de investigación secreto del Ejército del Aire conocido como Mogul. Lo que el gobierno admitía haber encubierto era un programa secreto de la Guerra Fría que utilizaba globos aerostáticos a gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. Los globos llevaban grabadoras y reflectores de radar. Mogul fue un intento de detectar acústicamente explosiones nucleares y lanzamientos de misiles balísticos soviéticos.
Mogul utilizaba una serie de equipamiento peculiar que llevaba un tren de globos de más de 180 metros de longitud. Este tren de globos consistía en 25 globos unidos a grabadoras de audio y varios reflectores de radares que se asemejaban a cometas caja. Confiamos en que, una vez el informe se haga público y se difunda, esta sea la última palabra sobre el incidente de Roswell. Ellos publicaron su versión que decía: lo que visteis caer en el desierto de Nuevo México era simplemente un globo sonda muy avanzado y nada más. En 1947, esos reflectores de radar se pudieron confundir con el famoso platillo volante. Bueno, eso es una tontería. Quien siga creyendo eso va contra la teoría del ovni, porque se niega a aceptar que aquello fue algo extraordinario. La historia del proyecto Mogul no es la única explicación que ofreció el gobierno. También intentaron explicar la presencia de cadáveres vistos por algunos testigos en Roswell. Los cadáveres observados en el desierto de Nuevo México fueron probablemente maniquíes que llevaban los globos de gran altitud del Ejército del Aire para investigaciones científicas. La respuesta fue absolutamente ridícula. Nos tomaron a todos por tontos. Esos maniquíes ni siquiera se usaban en 1947, así que esa explicación no vale para nada. Ahora, más de 70 años después, el gobierno sigue negando que en Roswell hubiera contacto con extraterrestres. Pero la verdad es cada vez más difícil de negar, porque las nuevas tecnologías desvelan pruebas indiscutibles. Después de todos estos años, ¿podremos conocer la verdad definitiva? Durante más de 70 años, desde el avistamiento del platillo volante por parte de Mac Brazel y la investigación del comandante Jesse Marcel, el gobierno estadounidense ha intentado negar la existencia de ovnis y rechazar la idea del contacto con extraterrestres. Sin embargo, ha seguido habiendo avistamientos de ovnis hasta el día de hoy. En mayo de 2017 y principios de 2018 se hicieron públicas imágenes de un caza F-18 que mostraban ovnis. Madre mía, tío, ¿qué es eso? Mira cómo vuela. Se oye cómo los pilotos gritan y se ponen muy nerviosos por lo que están viendo. Hay toda una flota, Dios mío. ¿Estamos a punto de conocer la verdad sobre los visitantes del espacio? La Marina estadounidense ha reconocido finalmente que el vídeo en el que supuestamente aparecen ovnis es real. En 2020, el Pentágono confirmó que las imágenes eran auténticas y que era un objeto no identificado. Algunos de estos objetos tienen características de otro mundo, que escapan a nuestro entendimiento. También se desveló que el gobierno de los Estados Unidos había tenido un programa de búsqueda de ovnis. Eso lo cambiaba todo. Hasta ese momento, la versión oficial decía que nadie del gobierno estaba interesado en ese tema y nadie lo había investigado. Han pasado 70 años, pero los más altos escalones del gobierno están reconociendo la verdad sobre Roswell. Aún hoy en día, la inteligencia artificial revela nuevos secretos enterrados durante décadas en las entrevistas a los testigos. Las fuerzas aéreas han anunciado el hallazgo de un platillo volante que ahora se encuentra en posesión del ejército. De entre todos los testigos, Walter Haut siempre ha sido uno de los más misteriosos. Walter Haut era el oficial de información pública de la base aérea de Roswell, quien publicó la famosa nota de prensa que anunciaba al mundo que el ejército había encontrado un platillo volante estrellado. Pero Haut declaró más adelante que no había visto nada fuera de lo común en Roswell. ¿Vio usted los restos o algún material? En absoluto. Una declaración que, según la inteligencia artificial, es mentira. Algo que Haut admitió en su lecho de muerte. Para dejar las cosas claras, escribió una declaración jurada que se envió a los investigadores de Roswell después de su muerte. Me llamo Walter G. Haut. En julio de 1947 estaba destinado en la base de Roswell. Pero antes de marcharme de la base, el coronel Blanchard me llevó al edificio 84. Una vez dentro, me permitió observar desde una distancia prudencial los objetos recién descubiertos al norte del pueblo. Destaca el hecho de que él también vio un platillo volante. Pero eso no es todo. Desde una distancia prudencial pude ver un par de cadáveres debajo de una lona. Siempre hemos dudado de que Walter nos contara toda la historia.
Su despacho estaba allí. ¿Cómo no iba a oír? ¿Cómo no iba a ver? Oculta durante más de 70 años, la verdad se desvela ahora gracias al revolucionario software de inteligencia artificial y a los valientes testimonios de los testigos de Roswell. Con el paso del tiempo se dudó de ellos, se les ridiculizó, se les trató de mentirosos, nada más lejos de la realidad. Cuando lo vi no me lo podía creer. No era nada de esta tierra. Ahora que tenemos inteligencia artificial, creo que debemos revisar lo que ocurrió en Roswell. No tenía dudas de lo que era. Me dijo que era un vehículo del espacio. Vieron 2 cadáveres, pero mi hermana recuerda que dijo 3. Verdadero. Querían que el resto supiéramos la verdad de Roswell, que aquello ocurrió realmente. Tenía la cabeza muy grande, más ancha por arriba. Esto indica que debemos reescribir los libros de historia. Dijo que fue lo más aterrador y horrible que había visto en su vida. Me suelen preguntar, ¿por qué el gobierno no nos lo cuenta todo? ¿Por qué no hablan de los ovnis y de Roswell? Sinceramente, creo que nuestro gobierno no tiene todas las respuestas y tiene miedo a decirnos que no sabe lo que realmente ocurrió. Puede que estemos solos en el universo o no. Y si no, puede haber otro Roswell, hoy, mañana o la semana que viene. Expediente 360.